¿Alguna vez has sentido que a pesar de haber dado lo mejor de ti en tu trabajo, en una relación, en una idea que defendiste con el corazón, simplemente no fue suficiente para ser visto, para ser valorado? Ese tipo de frustración no grita, se instala en silencio como una sombra persistente que aparece justo cuando pensabas que por fin ibas a ser reconocido. Es esa sensación que se queda después de una entrega genuina cuando el otro simplemente no responde, no valida, no devuelve. Y entonces uno se pregunta si el problema es uno mismo, si tal vez deberías haber hecho más o menos o distinto. El reconocimiento, cuando se vuelve la medida de nuestro valor, se transforma en prisión, porque por más que lo busquemos, no lo controlamos. Y lo que no controlamos, inevitablemente nos hiere. Según la filosofía estoica, lo que otros piensan, dicen o sienten no está en nuestro dominio. Lo que sí está es cómo elegimos mirarnos, cómo decidimos tratarnos. Y en ese espacio es donde comienza la verdadera libertad emocional. Pero no se trata de resignación. No se trata de aceptar una vida sin vínculos profundos o sin valoración externa. Se trata de comprender que la raíz del respeto ajeno empieza en el respeto propio. Que sí es posible convertirse en una presencia que otros valoren, pero no desde la urgencia de ser elegido, sino desde la solidez de elegirte primero. Esta reflexión no es una fórmula. No hay recetas mágicas para ser prioridad en la vida de alguien. Pero sí existen principios claros, humanos, aplicables, que cuando los incorporas, transforman por completo la manera en que te relacionas con el mundo. Son 18 pasos, no como una lista para seguir a ciegas, sino como un mapa para revisar el modo en que te posicionas. Y todos comienzan desde dentro. ¿Has pensado en lo que ocurre cuando alguien siente que puede perderte? No por un juego emocional, sino porque percibe que tú no estás atado, que si decides irte puedes hacerlo, que tu presencia no está garantizada. Eso, aunque suene incómodo, genera valor. Lo que no es seguro se cuida más. No es manipulación, es naturaleza humana. Pero para que tu ausencia tenga peso, primero tu presencia necesita tener profundidad. Construir una identidad fuerte, auténtica, que no dependa de la validación externa, es lo que te convierte en alguien verdaderamente valioso. No porque el otro te lo diga, sino porque tú lo sabes, porque lo habitas. Y es desde ahí que la gente empieza a mirarte distinto, no con miedo, sino con respeto. Cuando estás siempre disponible, siempre atento, siempre pendiente, algo dentro de ti se desgasta. Porque el mensaje oculto que transmites es que no tienes nada más que hacer, que tu vida gira en torno a la otra persona. Y por más amoroso que eso parezca, no inspira admiración, inspira dependencia. Y la dependencia rara vez genera deseo. Tener tu propia agenda, tus intereses, tus silencios es parte de lo que te hace atractivo, no en un sentido superficial, sino profundo. Alguien que tiene mundo interior, que no se abandona, que no sacrifica su tiempo sin sentido, se convierte en una presencia rara. Y lo raro se valora, lo escaso se cuida, lo independiente se respeta. También está el poder del misterio, no como estrategia para ocultarte, sino como expresión de una verdad simple. Nadie puede conocerte por completo de inmediato, ni tú mismo te terminas de conocer. ¿Por qué entonces te ofreces entero desde el primer momento? Revelarse en capas es una forma de cuidar la relación, de permitir que el otro vaya entrando poco a poco, a medida que demuestra que puede quedarse, que puede sostener lo que va encontrando. Hay algo profundamente humano en descubrir al otro lentamente, en sentir que cada conversación revela algo nuevo, que cada encuentro tiene un matiz distinto. Eso crea narrativa, crea tensión emocional, crea interés genuino. No estás siendo misterioso por esconder, estás haciéndolo por respetar la profundidad de lo que eres. Y eso,
Cuando es auténtico, se siente. Pero aquí aparece una idea clave que muchas veces olvidamos. También es necesario permitir que el otro invierta emocionalmente en ti. No se trata de perseguir atención ni de demostrar que mereces cariño. Se trata de crear espacio para que el otro lo elija. Cuando una persona entrega tiempo, energía y afecto, empieza a valorar la relación de manera distinta, porque ha puesto algo suyo ahí, y eso no se da por sentado. Pero si eres tú quien siempre da primero, quien insiste, quien se adelanta, terminas impidiendo ese proceso. Sin quererlo, te vuelves quien corre detrás. Y en esa dinámica pierdes poder, pero sobre todo pierdes dignidad. La clave está en el equilibrio, en saber dar, pero también en saber recibir. En no estar siempre disponible, pero tampoco inaccesible. En permitir que el otro te descubra, pero sin cerrarte del todo. Y en todo esto hay una base ineludible: priorizar tus propias necesidades. No como acto egoísta, sino como afirmación de respeto propio. Si tú no te colocas en primer lugar, nadie más va a hacerlo. No puedes exigir un lugar que no te das. No puedes reclamar atención si tú mismo te abandonas. La manera en que te cuidas es el estándar que le enseñas al mundo. Es el modelo con el que otros aprenderán a tratarte. Y por eso una de las decisiones más poderosas que puedes tomar es empezar a vivir como si ya fuera suficiente. Como si no necesitaras probar nada, porque no necesitas. Lo que necesitas es coherencia. Y la coherencia se construye cuando tus acciones reflejan tu valor, no tu carencia. Cuando eliges desde la abundancia de quien se reconoce, no desde el miedo de quien espera ser elegido. La gran pregunta que se abre aquí es incómoda pero necesaria. ¿Cuánto de lo que hoy haces es un intento desesperado por ser querido? ¿Y cuánto de eso podrías soltar si empezaras a vivir desde el amor propio y no desde la necesidad? A medida que avanzamos en este camino de autovaloración, se vuelve evidente que no basta con construir una identidad sólida o cuidar nuestra presencia. Hay otro aspecto igual de crucial: sostener la independencia emocional. No se trata de ser frío o distante, se trata de estar bien contigo, incluso cuando los demás no están disponibles. Porque si necesitas que el otro te confirme constantemente tu valor, entonces tu paz queda en manos ajenas. Y eso es demasiado frágil. La verdadera independencia emocional no significa que no necesites vínculos. Significa que puedes disfrutarlos sin depender de ellos para sentirte completo. Significa que tu bienestar no oscila al ritmo del comportamiento ajeno. Es una forma de madurez que se construye con tiempo, con autoconocimiento, con pequeños actos diarios de autoafirmación. Cuando logras eso, no es que ya no te afecte lo que otros hagan o dejen de hacer. Claro que duele, pero deja de definirte, deja de controlar tus reacciones. Aprendes a observar sin colapsar, a sentir sin perder el eje, a estar sin perderte. Y es desde esa estabilidad interior que puedes empezar a experimentar algo aún más desafiante: el equilibrio en la comunicación. Porque si siempre eres tú quien escribe primero, quien llama, quien propone, quien insiste, entonces estás desequilibrando la balanza sin darte cuenta, y aunque parezca un acto de cariño o de iniciativa, en realidad puede estar enmascarando un miedo profundo a ser ignorado, a ser dejado de lado. Pero el vínculo sano necesita reciprocidad, y para que exista reciprocidad, a veces es necesario esperar, dejar que el otro también se acerque, ver qué hace cuando no eres tú quien da el primer paso. Es incómodo, sí, porque te confronta con la posibilidad de que el otro no venga, pero también te muestra con claridad quién está realmente dispuesto a estar, quién elige y no solo se acomoda, quién se interesa de verdad y quién simplemente responde por hábito o por compromiso. En medio de todo esto hay una verdad que a veces olvidamos: la felicidad no puede depender de alguien más. Nadie puede sostener tu alegría de vivir. Nadie puede ser responsable de tu estado emocional. Esa es una carga que no le corresponde a nadie.
Y sin embargo, ¿cuántas veces entregamos nuestra paz a manos ajenas? Como si alguien más pudiera completarnos, como si el otro debiera llenar nuestros vacíos. No hay vínculo que sobreviva a esa expectativa, porque el otro no está para salvarte, está para acompañarte. Y tú estás para elegirte cada día. Crear tu propia felicidad no significa cerrarte al amor. Significa no delegar en nadie la responsabilidad de hacerte sentir valioso. Es un acto de integridad. Es elegir ser alguien con quien vale la pena convivir, empezando por ti mismo. Alguien que se gusta, que se cuida, que se consuela, que se abraza. Y desde ahí, desde ese lugar de suficiencia, el amor se vuelve un compartir, no un mendigar. Hay un gesto que requiere una valentía especial, saber irse cuando no eres valorado, no como castigo, no como ultimátum, sino como acto de respeto propio. A veces, insistir en quedarte donde no te cuidan es una forma de traicionarte. Y uno de los mayores aprendizajes de la vida adulta es reconocer cuando el vínculo dejó de nutrirte, cuando ya no hay crecimiento, ni apoyo, ni presencia real. Irse no siempre es falta de amor. A veces es amor por ti, por tu paz, por tu dignidad. Y claro, duele, porque no se trata de cortar sin sentir, se trata de poner fin sin perderte. Es decirte a ti mismo, merezco más que esto. Merezco vínculos donde mi presencia sea celebrada, no tolerada, donde mi voz tenga espacio, donde mi entrega sea vista. Y para eso necesitas algo fundamental, equilibrio emocional, porque si reaccionas desde la herida, desde la rabia, desde el abandono, entonces todo lo que hagas va a nacer de la carencia. Pero si puedes parar, respirar, nombrar lo que sientes y luego elegir cómo actuar, entonces recuperas tu poder. No se trata de negar las emociones, se trata de habitarlas sin que te devoren, de expresarlas sin que destruyan, de ponerlas al servicio de tu verdad y no como armas contra el otro. Cuando logras hablar desde ese lugar, el respeto crece, porque el otro ya no te ve como alguien desbordado, sino como alguien que se conoce, que se sostiene, que se elige incluso en medio de la tormenta. Y es desde ahí, desde ese centro interno, que empieza a cambiar todo. No porque el mundo te trate distinto, sino porque tú ya no permites ciertas dinámicas, ya no te conformas con migajas, ya no negocias tu valor, ya no necesitas gritar para ser escuchado. Basta con tu presencia, con tu claridad, con tu decisión de habitarte. Entonces, quien quiera quedarse tendrá que aprender a convivir con alguien que no se abandona. Y quien no quiera, simplemente dejará espacio para algo mejor. Cuando entiendes que no necesitas estar siempre presente para ser importante, algo dentro de ti empieza a descansar. Durante años quizás creíste que la presencia constante era sinónimo de amor, que estar ahí todo el tiempo para todo y para todos era prueba de compromiso, de entrega, de valor. Pero no es así. La sobrepresencia desgasta. El exceso de disponibilidad confunde. Porque cuando estás en todas partes todo el tiempo, tu presencia pierde peso. La gente empieza a verte como parte del paisaje y nadie valora lo que siente como garantizado. Por eso, a veces, el acto más amoroso no es quedarse, es tomar distancia, es darte espacio, es permitir que el otro experimente tu ausencia, no como castigo, sino como recordatorio de lo que tu presencia significa. Estar menos no es querer menos, es cuidar más, es elegir cuándo y cómo estar, de forma que tu compañía tenga sentido, tenga profundidad, tenga intención. Y en esa misma línea hay algo poderoso en lo no dicho, en lo no mostrado, en lo que aún queda por descubrir. Revelarte en partes con tiempo, con honestidad, no es esconderte, es darte el lugar que mereces. No eres un misterio para manipular, eres una historia que se despliega y cada capítulo necesita ser leído con atención. Cuando alguien ya sabe todo de ti desde el inicio,
Deja de mirar con curiosidad, deja de escuchar con interés, pero cuando permites que te vayan conociendo poco a poco, el vínculo se vuelve una construcción real. El otro aprende a valorarte por lo que eres, no por lo que muestras rápido para gustar. La urgencia de ser entendido muchas veces nace del miedo a no ser amado. Pero cuando ese miedo se calma, puedes darte el lujo de dejar que el otro se acerque de verdad, sin prisas, sin máscaras, sin necesidad de impresionar, porque ya no buscas convencer, solo conectar. Esa conexión se fortalece aún más cuando el otro ha invertido en ti. Y no hablo de gestos materiales, hablo de inversión emocional, de tiempo, de escucha, de vulnerabilidad compartida. Cuando alguien se ha esforzado por ti, no te toma a la ligera, porque ha puesto algo suyo en el vínculo. Pero para que eso ocurra, tú también necesitas dejar espacio, soltar el control, no darlo todo desde el principio, no resolver todo por el otro, no llenar cada silencio con palabras. A veces el gesto más sabio es simplemente estar sin ofrecerte del todo. Dejar que el otro se acerque, que proponga, que cuide, porque si siempre eres tú quien sostiene, quien entrega, quien lidera, entonces el otro se acostumbra a no hacer nada y tú terminas agotado, frustrado, sintiéndote solo incluso en compañía. Pero ojo, esto no se trata de jugar con la distancia ni de crear escasez artificial. Se trata de dignidad, de permitir que las relaciones se construyan en dos direcciones, de entender que el afecto verdadero se demuestra, sí, pero también se permite recibir y que parte de tu valor radica en saber cuánto espacio dejas para que los demás lleguen. Si estás todo el tiempo ahí, solucionando, cediendo, ofreciendo, el otro no encuentra espacio para acercarse. No encuentra necesidad de buscarte y entonces el vínculo se desequilibra sin que nadie lo note al principio, pero con el tiempo se siente en la falta de iniciativa, en la indiferencia sutil, en la sensación de ser poco importante. Es entonces cuando muchas personas se preguntan ¿por qué dejaron de ser prioridad? Y la respuesta muchas veces está en esa entrega desmedida, en ese estar excesivo que terminó por opacar el propio valor. Aquí es donde se vuelve imprescindible aprender a priorizarte, a elegirte. No desde el orgullo, sino desde la conciencia de lo que mereces. Nadie va a tratarte mejor de lo que tú te tratas. Y si tú no te ves, no esperes que el otro lo haga, porque tu comportamiento enseña, tus límites educan. Tus decisiones marcan el tono de los vínculos que construyes. Si permites que te den poco, recibirás poco. Si toleras el descuido, se volverá rutina. Pero si te colocas en el centro de tu vida, no para excluir a los demás, sino para no excluirte a ti, entonces todo empieza a ordenarse. Quien quiera estar, tendrá que estar bien, tendrá que estar de verdad. Y quien no pueda, simplemente se alejará. Y tú sabrás que no se trata de pérdida, sino de filtro. Y en ese proceso de elegirte, también hay momentos en que duele, porque soltar expectativas, dejar de perseguir, cortar vínculos que no te nutren, es profundamente doloroso. Pero es el precio de la libertad, de una libertad emocional que no depende del amor de nadie, sino de tu amor propio, que no se negocia, que no se arrodilla, que no ruega, que simplemente se sostiene. Porque he aprendido que estar solo no es el peor escenario. El peor escenario es estar mal acompañado y hacer de eso una costumbre. El mayor acto de dignidad no es resistir, es retirarte cuando ya no hay espacio para ti. No porque no ames, sino porque aprendiste a no dejar de amarte en el intento de ser amado. A veces amar también significa saber tomar distancia, no porque quieras herir, sino porque entiendes que quedarte en ciertos lugares significa dejar de estar para ti. Y hay algo profundamente valiente en poder reconocer que ya no encajas en una dinámica que solías sostener. Que lo que antes parecía amor hoy te aprieta. Que lo que antes te daba seguridad hoy te confunde.
Alejarse no siempre es un acto de ruptura, a veces es un movimiento de regreso, regreso a ti, a tu centro, a tu claridad. Porque hay vínculos que no se rompen con un portazo, sino con 1000 silencios, con cada vez que dejas de nombrar lo que te duele, con cada ocasión en que eliges callar para no incomodar, con cada momento en que te adaptas a lo que el otro da aunque te falte. Y eso también es irse, de a poco, pero irse. La diferencia está en si decides hacerlo con conciencia o si permites que la distancia se imponga por desgaste. Hay una idea que suele incomodar: no debes priorizar a quien no te valora. Y aunque suene obvio, no lo es, porque muchas veces invertimos energía, tiempo, afecto en personas que simplemente no tienen espacio para nosotros, que no saben vernos, que no saben quedarse, que no saben cuidar. Y aún así insistimos. ¿Por qué? Porque nos duele aceptar que no somos tan importantes como pensábamos, porque creemos que si dejamos de intentarlo, entonces fracasamos. Pero no es fracaso, es madurez. Madurez es reconocer que no todo el mundo va a darte lo que tú estás dispuesto a ofrecer y que eso no te hace menos, solo te ubica. Te pone de nuevo en el lugar desde donde puedes decidir quién merece realmente tu energía, a quién estás regalando tiempo que deberías estar invirtiendo en ti. Esto se vincula con una realidad psicológica profunda. Las personas desean más aquello que no tienen fácilmente, y por eso un poco de distancia no solo es saludable, es necesaria. Cuando te muestras demasiado disponible, el otro no tiene que hacer ningún esfuerzo. No hay tensión emocional, no hay construcción. Pero cuando conservas un poco de misterio, cuando no entregas todo de inmediato, cuando permites que el otro tenga que moverse hacia ti, entonces creas un vínculo que se basa en deseo, no en necesidad. No se trata de manipular ni de jugar con los sentimientos, se trata de permitir que el otro también elija, también se esfuerce, también dé pasos. Porque si todo el camino lo recorres tú solo, entonces el otro simplemente se acomoda. Y el amor que se acomoda se enfría. Por eso, uno de los ejercicios más honestos que puedes hacer es detener la iniciativa por un tiempo. Deja de escribir primero. Deja de proponer. Deja de resolver. Observa qué hace el otro cuando tú no mueves la energía. ¿A quién le hace falta? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién se acerca por elección, no por costumbre? Es una forma de filtrar, de reconocer qué vínculos son recíprocos y cuáles no. De entender si estás siendo realmente valorado o solo funcional. Porque no es lo mismo ser necesario que ser amado, y tú mereces vínculos que elijan tu presencia, no que la toleren. Eso requiere una fortaleza emocional que no todos están dispuestos a cultivar. Porque implica soltar el control, dejar de intentar manejar el comportamiento ajeno, confiar en que quien tiene que quedarse se quedará y quien no liberará espacio. Pero para llegar a ese punto necesitas volver a ti, volver a tu centro, recordarte que no estás aquí para convencer a nadie, que tu valor no está en manos ajenas, que tú ya eres suficiente y que la autenticidad es tu mayor poder. Porque al final solo lo auténtico perdura, solo lo real se sostiene. Y si te das cuenta de que ese vínculo no te aporta, si descubres que estás solo en el esfuerzo, si sientes que te pierdes intentando encajar, entonces es momento de hacer una pausa. No una pausa para ver si el otro reacciona, sino una pausa para escucharte, para preguntarte si esta versión de ti que estás entregando es la que quieres seguir siendo, si te representa, si te honra, porque muchas veces lo que más nos duele no es el otro, es la distancia entre quienes somos y quienes nos convertimos por miedo a perder al otro. Y esa distancia se paga caro, con ansiedad, con insomnio, con ese vacío que aparece incluso cuando no estamos solos. Alejarse en esos casos es un acto de integridad, es decir, hasta aquí llego yo. No porque no te quiera,
sino porque ya aprendí a quererme también. No porque no te necesite, sino porque elegí no depender de nadie para estar en paz. El respeto que mereces no se exige. Se refleja en cómo vives, en cómo te posicionas, en qué toleras y qué ya no estás dispuesto a permitir. Y cuando ese respeto nace de ti, los demás no tienen más opción que verlo. Y si no lo ven, no es tu tarea forzarlos, es tu tarea seguir adelante. Hay un punto en este recorrido en el que muchas personas se detienen, dudan, retroceden. Es cuando comienzan a experimentar la incomodidad del cambio. Porque si elegirte, poner límites, sostener tu valor, no siempre se siente bien al principio. De hecho, muchas veces se siente como una pérdida, como si al dejar de insistir también estuvieras renunciando a algo que querías profundamente. Y en cierto modo es así. Renuncias a la ilusión de que el amor se puede construir solo con tu esfuerzo. Renuncias al sueño de que si haces lo suficiente el otro va a cambiar. Renuncias al papel de salvador, de complaciente, de imprescindible, pero en esa renuncia nace algo más valioso, tu dignidad. Esa que no se impone, pero se nota. Esa que no grita, pero transforma. Es curioso cómo a veces somos nosotros quienes más boicoteamos nuestro valor. Lo hacemos cuando priorizamos a quien nos trata como opción, cuando justificamos ausencias con excusas, cuando minimizamos lo que sentimos para no incomodar, cuando aceptamos migajas con la esperanza de que algún día el otro decida darnos el pan completo. Pero la verdad es que nadie te va a dar más de lo que tú mismo estás dispuesto a aceptar. Y si tú toleras poco, recibirás poco. No porque no merezcas más, sino porque no lo exiges con tu presencia. Y exigir no es pedir, no es rogar, es habitarte de tal forma que quien no está dispuesto a encontrarte en ese nivel simplemente no encaja. En este proceso también es natural sentir miedo. Miedo a quedarse solo, a ser malinterpretado, a parecer frío, distante, egoísta. Pero hay una gran diferencia entre poner límites y cerrar el corazón. Los límites protegen lo que amas. Los muros, en cambio, aíslan, y cuando el límite nace del amor propio, no se vuelve una barrera, se vuelve un filtro. Uno que deja entrar solo a quienes están dispuestos a respetarte, a escucharte, a compartir contigo desde un lugar de madurez. Y eso, aunque reduzca la cantidad de vínculos, aumenta profundamente su calidad. Porque cuando dejas de priorizar a quien no te valora, abres espacio para relaciones donde no necesitas explicarte todo el tiempo, donde no estás en modo defensivo, donde no sientes que estás solo, incluso estando acompañado. Hay un principio psicológico que se repite en muchos estudios sobre comportamiento humano. Lo escaso, lo selectivo, lo que implica cierto esfuerzo, tiende a valorarse más. No se trata de jugar con eso de forma superficial, sino de entender que muchas veces lo que no se ofrece tan fácilmente invita al otro a comprometerse. Cuando alguien siente que tiene que moverse hacia ti, que tu presencia no está garantizada, empieza a considerar el vínculo como algo importante, como algo que puede perder si no cuida. Y eso, lejos de ser manipulación, es un recordatorio emocional. Las cosas valiosas se protegen y tú eres una de ellas. Pero para llegar a ese lugar necesitas hacer una pausa sincera y preguntarte, ¿estoy actuando desde mi valor o desde mi miedo? Porque si tus decisiones nacen del temor a perder, probablemente estás cediendo demasiado. Pero si nacen del reconocimiento profundo de lo que mereces, entonces estás en camino de construir vínculos auténticos, recíprocos y sanos. Eso implica a veces dejar de iniciar, dejar de estar tan disponible, dejar de llenar espacios vacíos. Implica esperar, observar, sentir y ver qué pasa cuando ya no eres tú quien sostiene todo.
Tal vez descubras que el otro también puede sostener, o tal vez confirmes que solo tú estabas ahí. Sea cual sea la respuesta, será una verdad que te libera. Y en ese espacio, donde ya no necesitas forzar, aparece lo más importante, tu autenticidad. Esa capacidad de ser tú mismo sin pedir permiso, de mostrarte sin adornos, de decir lo que sientes sin miedo al rechazo. Porque entiendes que el que se va por tu verdad nunca estuvo por ti. Y el que se queda lo hace porque puede convivir con tu esencia, con tu historia, con tus luces y tus sombras. Y entonces por fin te relacionas desde la libertad, desde la elección, desde la confianza en que lo que eres es suficiente, sin exagerar, sin esconder, sin compensar. Solo siendo. A medida que avanzas por este camino, vas notando que muchas de las dinámicas que antes parecían normales, ahora te incomodan. Y eso no significa que te volviste exigente, difícil o cerrado. Significa que empezaste a escucharte, que ahora te das cuenta de cuánto tiempo viviste en función de mantener vínculos que no te devolvían lo mismo que tú entregabas. Y ese despertar duele, porque te obliga a mirar hacia atrás y reconocer los momentos en que te abandonaste, en que priorizaste al otro hasta el punto de volverte invisible para ti mismo. Pero también es liberador porque cada vez que eliges tu paz en lugar de la aprobación ajena, algo dentro de ti se alinea, algo se ordena, como si finalmente ocuparas el lugar que siempre te correspondió en tu propia vida. Y en ese nuevo lugar descubres una verdad simple y poderosa. No todos merecen acceso a ti. No todos están listos para sostener tu profundidad, para acompañar tu proceso, para recibirte tal como eres. Y no pasa nada. No tienes que convencer a nadie, no tienes que suavizar tu voz, ni ajustar tus emociones, ni editar tus sueños para ser aceptado. Las relaciones sanas no se construyen desde la renuncia a uno mismo. Se construyen desde la autenticidad compartida, desde el respeto por la diferencia, desde el deseo mutuo de crecer, no de controlarse. Eso nos lleva a una idea que puede ser incómoda pero necesaria. Hay personas que simplemente no te van a valorar sin importar cuánto te esfuerces. Y cuanto antes lo aceptes, menos energía perderás intentando demostrar tu valía, porque tu valor no se demuestra, se habita, se defiende, se honra. Si tienes que explicarlo una y otra vez, probablemente estás en el lugar equivocado. La gente que ve tu valor no necesita ser convencida, lo reconoce en tu forma de estar, en tu lenguaje, en tu coherencia. Por eso es tan importante no insistir en donde ya fuiste claro, no rogar donde ya hablaste con el alma, no quedarte donde solo hay silencio o indiferencia. Muchas veces lo que más nos ata no es el amor, sino la costumbre, la idea de que si nos vamos fracasamos, como si retirarse fuera una derrota, pero no lo es. Retirarse a tiempo es un acto de lucidez. Es proteger tu salud emocional, es elegir el tipo de relaciones que quieres sostener. Y sí, duele, porque parte del duelo es despedirse de lo que pudo ser, de la expectativa, del plan, pero también es una forma de limpiar el terreno, de dejar espacio para lo nuevo, para lo que realmente resuena contigo, para lo que no exige que te disfraces. En ese sentido, el verdadero desafío no es alejarte de quien no te valora, es sostener tu decisión después de hacerlo. No regresar por nostalgia, no justificarte por miedo, no minimizar lo que sentiste para que el otro no se incomode. La firmeza emocional se construye con pequeñas fidelidades internas, con cada no que dijiste cuando era más fácil callar, con cada límite que mantuviste cuando todo te invitaba a soltarlo, con cada vez que elegiste tu paz por encima del deseo de ser comprendido. Y cuando empiezas a vivir así, no es que dejes de sentir, es que aprendes a protegerte sin cerrarte, a cuidarte sin aislarte, a amar sin perderte, porque entiendes que el amor, por más profundo que sea, nunca debe costarte la dignidad.
que el respeto no se negocia, que tu bienestar no es moneda de cambio. Entonces, incluso cuando alguien te importa, sabes cuándo quedarte y cuándo partir, sabes cuándo insistir y cuándo soltar. Sabes que tu valor no se define por la presencia o ausencia del otro, sino por tu capacidad de serte fiel, aún en los momentos más vulnerables. Hay una fuerza que nace cuando decides no quedarte donde ya no eres bienvenido. Es una fuerza silenciosa que no necesita aplausos ni aprobación, pero que cambia completamente la manera en que caminas por la vida. Porque entiendes que tu valor no se negocia, que no se pone en pausa esperando que otro lo reconozca, que no se rebaja para caber en dinámicas que te apagan. Y cuando eso se vuelve una certeza interna, dejas de hacer lo que tantos hacen. No mendigas atención, no insistes donde no hay eco, no prolongas lo que ya se rompió hace tiempo, solo por no enfrentar el vacío. Ese vacío también tiene algo para enseñarte. Te muestra cuántas veces te llenaste de vínculos a medias para no tener que quedarte solo contigo. Cuántas veces buscaste afuera lo que nunca terminaste de darte por dentro. Pero el camino de regreso a ti exige un tipo de honestidad que a veces incomoda. Tienes que preguntarte con sinceridad, ¿a quién estás intentando convencer? ¿Qué parte de ti no cree todavía que merece respeto, reciprocidad, cuidado real? Porque cuando dudas de tu valor, aceptas migajas. Y lo haces con el discurso del amor incondicional, de la paciencia, de la comprensión. Pero detrás de ese relato, muchas veces lo que hay es miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no encontrar algo mejor. Miedo a estar solo. Y ese miedo es comprensible, pero no puede guiar tus decisiones, porque te lleva a permanecer en lugares que ya no son tuyos, a sostener relaciones donde solo tú estás haciendo el esfuerzo, a justificar lo que duele como si fuera parte del camino. No se trata de cortar todo lo que incomoda, se trata de diferenciar lo que vale la pena sanar de lo que ya no tiene sentido sostener. Y esa distinción solo puede venir de un lugar, tu escucha interna. Cuando te escuchas de verdad, empiezas a notar las señales. La tensión que sientes en el cuerpo cada vez que estás con esa persona. El nudo en la garganta después de una conversación que otra vez te deja vacío. La tristeza que te acompaña incluso cuando supuestamente todo está bien. Esas sensaciones no mienten. Son tu sistema emocional diciéndote que algo no está funcionando. Y si no las atiendes, se convierten en síntomas, en ansiedad, en insomnio, en agotamiento profundo. Porque el cuerpo no puede sostener por mucho tiempo lo que el alma ya no quiere vivir. Por eso muchas veces el verdadero acto de amor no es quedarse, es tener el coraje de alejarse, no por orgullo, no por castigo, sino porque entiendes que seguir ahí sería una forma de traicionarte. Y cuando aprendes a irte, también aprendes a volver a ti, a recordar lo que necesitas, a redefinir tus límites, a reconstruir tus ritmos. Ya no te conformas con lo que llega, eliges lo que te cuida. Y eso transforma todo, porque ya no actúas desde la urgencia de ser amado, sino desde la claridad de que tu amor propio es la base de todo lo demás. Ya no temes incomodar por decir lo que sientes. No evitas el conflicto cuando es necesario para poner límites. No suavizas tus palabras para no perder al otro, porque entendiste que quien se va por tu verdad nunca estuvo por completo. Y es ahí, en ese punto exacto, donde la vida empieza a tratarte distinto. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiaste, porque ahora eliges diferente, porque ya no negocias con lo que te daña, porque te volviste capaz de esperar, de confiar en que lo que mereces no va a exigir que te pierdas para conseguirlo. Que las relaciones sanas no son aquellas donde nunca hay conflicto, sino aquellas donde puedes ser tú mismo sin sentir que eso pone todo en riesgo. Donde tus emociones no son una carga, sino una invitación. Donde tu presencia no es tolerada, sino celebrada.